Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Hacia el final del arco de Head nos introdujeron a los Caballeros de Dios, o Divinos como prefiero llamarlos, y entonces no eran más que un grupo de siluetas con una sospechosamente parecida a Shanks. Esta organización están siendo los principales antagonistas de este principio del arco de Elbaf, y con lo que hemos visto creo que tenemos pistas suficientes como para empezar a teorizar sobre ellos. Dentro de la jerarquía del gobierno mundial nos sitúan este grupo justo por debajo del Gorosei, y ya hemos visto cómo el anterior comandante ha sido ascendido a ser uno de los 5 ancianos recientemente, y ahora el líder parece ser su hijo Shamrock, el que durante un tiempo ha sido llamado el Shanks malo. Este ascenso y lo que hemos podido ver en Elbaf no solo nos da mucha información sobre los Caballeros Divinos, sino que también nos aportan detalles sobre el Gorosei. Entre los parecidos tenemos dos muy relevantes. Quizás el más impactante es que compartan esa regeneración que vimos en los miembros del Gorosei en Egghead y que ya nos han confirmado que los caballeros también la tienen. No solo hemos visto ya a Gunko regenerándose, sino que Somers en este último capítulo se sorprende de no hacerlo cuando le corta a Scopper Gavan. Esta podría ser la clave para ser considerados inmortales. Por cierto, ese encuentro entre Gavan y Somers nos deja algunas pistas. Gavan da a entender con su saludo a Somers que ya lo conocía y que fue hace tiempo. Sabemos de un lugar donde coincidieron Caballeros Divinos y los Piratas Roger, e incluso la tripulación de Rocks, God Valley. Se le ve suficientemente mayor como para poder haber estado allí, y si tuviera que señalar a alguien que Oda ya hubiera dibujado, elegiría a este, cuya aparente edad cuadra y también lleva pelo largo y claro. El caso es que si Scopper Gavan se enfrentó ya entonces con Somers y tuvo que lidiar con la regeneración, pudo pensar y o probar formas de contrarrestarla. Y eso es lo que parece que estamos viendo en estos paneles finales. Con esto, los Mugiwaras podrían aprender cómo tratar con ese problema de cara a la guerra final. A mí solo se me ocurre que sea con Haki, como con las logias, aunque sea dándole una vuelta más para que no sea lo mismo exactamente, como por ejemplo usando Haki del Rey también. Ya veremos, pero todavía nos queda mucho por saber de lo que pasó en esa isla hace 38 años. Por ejemplo, allí también debió ser cuando alguien parecido a Shanks, es decir, Figarland Garling, le hizo una cicatriz a Shirohige. Continuamos con el tema. El otro parecido viene del uso de esos pentagramas para teletransportarse, que también usan los Caballeros Divinos y que parece ser un poder independiente, pues lo hacen a voluntad y en cualquier lugar. Más del tipo técnica secreta que algo que pueda venir de Imo. Como lo que vimos que intentaba ese pueblo que creyó haber invocado a Brook. Pero esos rayos podrían significar que hace falta una gran cantidad de Haki para lograrlo. Esto indicaría que podría ser usada por cualquiera que reúna las cualidades, y eso podría incluir a los Mugiwara. Aunque por alguna razón yo veo antes a Kurohige usándola. A pesar de que tiene a Van Augur con la fruta Wap Wap no Mi, el poder parece estar limitado, ya que tuvo que desplazarse en barco a Egghead y a Whole Cake. Quizá es por su comentario de que todavía no domina su poder, pero sea la razón que sea, estos pentagramas serían una herramienta ideal para el plan de Kurohige de infiltrarse en Marillos. Bueno, pues podemos extraer conclusiones de estos parecidos y sobre todo de las diferencias entre un grupo y el otro. Tanto los Caballeros Divinos como los 5 ancianos son inmortales y pueden regenerarse, pero el Gorosei es más inmortal. Si es que se pueden hacer categorías para semejante cualidad. El Gorosei no envejece, quiero decir, no envejece más de lo que está. Ya nos los han mostrado iguales a lo largo de varias décadas y tienen recuerdos del siglo vacío. Mientras que los Caballeros Divinos sí lo hacen. El Figarland Garling de God Valley es joven y el actual es un anciano. Podemos suponer que es a partir de ahora, en su nueva posición, que ya no envejecerá más. También podríamos pensar, yo lo pensaba, que esa regeneración le venía al Gorosei de lo que quiera que fuera la fuente de sus formas monstruosas, pero no es así. Los Caballeros Divinos tienen poderes que vienen de frutas y ni siquiera son Zoans, a excepción de Killingham, claro. Sin embargo, yo diría que con las presentaciones de estos caballeros nos han confirmado que los poderes del Gorosei no vienen de frutas del diablo. Aquí nos han presentado a los miembros de los Caballeros Divinos que han venido a Elbaf como se ha hecho siempre, nombrando su fruta y el poder que conlleva. Bueno, con excepción de Shamrock, pero ya los trataremos individualmente más adelante. El caso es que en la presentación del Gorosei en Egghead, que ya era una segunda presentación porque ya se nos habían dado los nombres antes y aquí lo que se está presentando son los monstruos, y no hay mención de frutas del diablo por ningún sitio. Así que parece lógico pensar que es un poder que involucra a Imo, y por eso se vio afectado cuando el Haki de Joy Boy envió de vuelta a Marillos a todo el Gorosei, menos Saturn, que era el único que había viajado hasta Egghead personalmente.
Eso también le podría dar la posibilidad de poder matarlos a distancia. Y esa forma de morir de Saturn también me hace pensar que ese poder es también la clave de su eterna juventud. Eterna ancianidad en su caso. Pero ya nos entendemos. Y lo que estamos viendo aquí podría ser simplemente quitarle el poder, lo que conllevaría a asumir los años que lleva en realidad, que para Saturn deberían ser cientos de ellos, y por lo tanto convertirse en los restos que quedarían de él si no se le hubiera parado su tiempo. Este último capítulo del anime también me ha hecho ver algo referente al poder del Gorosei que se me pasó por alto en el manga, y es que Saturn adquiere la forma monstruosa a Gyuki cuando aparece en el pentagrama. Y cuando miramos la llegada del resto del Gorosei en el manga, también es así. Esto es muy curioso. Resulta que no hemos visto a ningún miembro del Gorosei en Egghead con su forma humana, que solo recuperan cuando están de vuelta en Marillois. No sé si se ve por dónde voy, que el Gorosei podría necesitar del pentagrama para usar su forma monstruosa. Es cierto que en la Sala del Trono los 5 cambian de forma en el acto, pero como solo nos mostraron siluetas, podrían haber pentagramas bajo cada uno. O incluso ni siquiera necesitarlos porque Imu estaba ahí presencialmente también. Él sí cambió inmediatamente de forma sin necesidad de nada. Es una posibilidad que dejó ahí y que podría dar una debilidad a explotar cuando nuestros protagonistas vuelvan a pelear contra ellos. Aunque esa batalla final tiene más pinta en que, como siempre, dependerá de Luffy. Todos peleando con enemigos a los que no hay forma de dañar hasta que Luffy acabe con Imu y esos poderes desaparezcan de sus subordinados. En el caso del Gorosei, la desaparición de Imu podría significar una muerte como la que tuvo Saturn, según lo comentado antes. Siguiendo con el pentagrama, lo hemos visto usar sin que los que van a venir sepan que lo van a hacer. Es decir, se les invoca y aparecen de repente allí independientemente de lo que estén haciendo. Eso me genera dos dudas. La primera es si podrían usar ese poder con cualquiera. Aunque obviamente se necesitarían cumplir algunas condiciones en ese caso porque si no ya habrían invocado a Sabo, al que han estado buscando desde el incidente con el Rey Cobra. La otra duda es si esto también es válido para el Gorosei, ya que, aunque en ambos casos un miembro invocó a otros de su grupo, Saturn les preguntó a sus colegas antes de hacerlo. Sobre el grupo en sí, usan este símbolo, que en principio recuerda el del gobierno mundial, con la cruz que marca los 4 mares y un círculo alrededor del centro, que es donde viven, Marillois, que ellos mismos identifican como el centro del mundo. Pero, ¿y esos cuernos? A mí solo se me ocurre que haga referencia a Imu. En el mural de Elbaf ya lo identificamos como el demonio al que hace referencia el texto y que está representado con cuernos. De hecho, se llaman los caballeros de Dios en singular. Si se refirieran a los Tenryubito en general, que se hacen llamar dioses, debería ser plural. Para mí tiene sentido que conozcan la existencia de Imu, ya que Garlin recibió la noticia de su ascenso directamente de él, sin que lo supieran los otros miembros del Gorosei. Sobre sus miembros, si tenemos en cuenta las siluetas que nos dieron como primera imagen de este grupo, tenemos que mínimo son 9, de los cuales ya conocemos a 4. De las siluetas en sí no se puede sacar mucho, no parece que estén ni Gunko ni Killingham y Somers podría ser cualquiera, pero no nos podemos fiar, ya hemos visto esto otras veces cuando Oda todavía no tiene el diseño decidido, siluetas que luego no son como el personaje. El que sí tenía claro es el del medio, Shamrock, que ha dibujado con detalle, y si me apuras, el que le acompaña a la izquierda, con solapas altas y pelo puntiagudo. Estos datos son vagos, pero me llevan a un personaje que estamos esperando que aparezca de alguna manera, aunque sean flashbacks, Rox Dishebek. Pero ¿podría siquiera ser él? Parece difícil, la verdad, sobre todo por edad, pero si en algún sitio puede estar vivo es en Marillois, donde ya tenemos ancianos que llevan pululando 900 años. Su sueño era convertirse en rey del mundo y en una posición como esa, una vez derrotado por Garp y Roger y por lo tanto a merced del gobierno mundial, es lo más cerca que podría estar de ese sueño. Por otro lado, puedo imaginarme a Imu satisfecho con la idea de tener a un día a su servicio, como que sería algo que le gustaría especialmente. Yo lo que espero de este personaje es que fuera inspiración para Kurohige, o incluso alguien cercano, como por ejemplo su padre. Y si él supiera que está en Marillois, sería un gran aliciente para el plan que ya tiene de colarse en ese lugar. También espero grandes revelaciones en el bando del gobierno mundial para la guerra final, y esta podría ser una de ellas. Soy consciente de que lo más probable es que no esté vivo, pero yo dejo esto aquí y me voy. Bueno, aún no. Todavía nos queda repasar rápidamente esos 4 miembros que conocemos. Shamrock dice que Shanks es su hermano gemelo, y a mí me cuesta de creer.
Desde que apareció haciéndonos pensar que era Shanks, me convencí de que tenía que ser un clon. Y aún ahora, tras Shamrock haber manifestado que sí es su hermano gemelo, sigo viendo la posibilidad de que lo sea. La razón es que no veo explicación a la diferencia de, digamos, trato entre un hermano y otro. Mientras uno es tratado como lo que es, el hijo del comandante supremo de los Caballeros de Dios, y ahora lidera a este grupo teniendo un lugar predominante entre los dragones celestiales, el otro fue llevado a God Valley dentro de un cofre en lo que parece que era uno de los premios. Al menos así nos mostraron que se lo encontró Roger. Solo veo explicación a esa diferencia si es considerado, digamos, inferior o falso. Y que fuera creado artificialmente me cuadraría. Así que, de momento, sigo poniendo el tema del hermano gemelo en entredicho. Además, tenemos el dato de que Shanks nació en el West Blue un año antes de que lo encontraran en God Valley. Y si tiene un hermano gemelo, debería haber nacido en el mismo sitio, ¿no? Así que ninguno habría nacido en Mary Joyce. Y la diferencia de trato no podría venir de ahí tampoco. Pero sobre estos dos personajes idénticos voy a hacer una apuesta en contra de lo que todo el mundo piensa ahora. Voy a apostar a que Oda ha hecho un doble tirabuzón y el que fue a hablar con el Gorosei, que todos pensábamos que era Shanks, y tras la aparición de Shamrock ya se da por hecho que fue su gemelo malvado, pues yo voy a apostar a que fue realmente Shanks y que, como ya creía entonces, quería hablar de Kurohige. Y me baso en lo poco que tenemos, que es esa interacción con el Gorosei. Le preguntan, ¿por qué has hecho todo el camino hasta aquí? Cuando Shamrock en realidad vive en Mary Joyce. Luego le dicen que, siendo quien es, debería alejarse de la política, teniendo a Shamrock formando parte de un grupo político-militar. Y finalmente le dicen que le atenderán porque es él, que es una forma muy parecida a la que Sengoku le dijo a Shanks en Marineford que aceptaría su petición de darle a Ace y Shirohige un entierro digno, porque es él. Acerca de su poder, es el único de los caballeros que conocemos que no tiene poder de fruta confirmado, algo que tiene en común con su padre y también con Shanks. Sin embargo, su espada no es nada convencional y esta forma de invocar a una criatura mitológica sí podría deberse al poder de una fruta. Todavía no podemos confirmar nada. Podría ser una espada con la zoa mitológica del cancerbero, con extrañas formas híbridas con la espada, o podría tener la habilidad de invocar diferentes criaturas. Lo más lógico parece ser lo primero. Vamos con su compañera, que es la que más me ha hecho pensar, y es que una chica joven con la cara tapada, que llega junto a alguien idéntico a Shanks, que de lo poco que nos muestran de ella es su pasión por la música. No sé, me hizo pensar en Uta. Además, ese diseño de mitad oscuro, mitad claro aparece representado también en la heterocromía de los ojos de Gunko. Pero claro, Uta en teoría está muerta, ¿no? Pero claro, esto es One Piece, ¿no? Yo me niego a creer que aparezca Uta en el manga, a pesar de esa silueta que ya dibujó Oda. Pero recordemos que no es hija biológica de Shanks, sino que este se la encontró como bebé en un cofre de forma similar a como Roger se encontró con el bebé de Shanks. También está la forma en que se ha evitado que se encuentre con Luffy. Pero, lo dicho, me niego a creerlo y me parece más probable que se haga un guiño a este personaje y, por ejemplo, Gunko sea la hija de Shamrock. Lo que sí tenemos de momento es que es fan de Brook y antes de encontrarse con él estaba escuchando la canción New World, que es la que cantó en su concierto cuando habló de la vuelta de los Mugiwara. Esta. Su poder de la fruta de la flecha parece bastante roto y le ha permitido vencer fácilmente a 4 de nuestros protagonistas, incluyendo a Brook y Jinbe. Aunque sin la regeneración, que ya hemos comentado al principio que parece que puede ser contrarrestada, ya a Usopp le había asestado un golpe importante. Ya veremos. Parece que están preparando a la rival de Robin para esa guerra final. Ya hemos hablado de Somers al principio y su fruta es sencilla, la de las espinas, pero el último que nos queda, a Killingham, es más complejo. Su diseño es el más diferente de todos y se debe a la forma híbrida de su zoa mitológica, que es la del Killing, un ser de la mitología china que es una especie de unicornio, en el sentido de que solo tiene un cuerno, con cuello largo y el cuerpo cubierto de escamas. Se cree que esta criatura mitológica viene de la primera vez que vieron una jirafa. De hecho, jirafa en japonés es precisamente Kirin, y si no fuera una zoa mitológica sería la misma fruta que Kaku. Supongo que esta palabra también es la base del nombre del personaje, Killingham. Lo que no está claro es el origen de su poder, que le permite dormir a gente incluso a distancia y extraer cosas de sus sueños. Se supone que este poder viene con la fruta, pero el Kirin mitológico no tiene ninguna vinculación con los sueños. Supongo que es una modificación de algo que sí se le atribuía en su mitología, que es mirar en el alma de las personas y ver la pureza de su corazón. Bueno,
diría que ya no me queda nada más que traer. Al final han salido más cosas de las que pensaba. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!